¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted, en este espacio tiene la sartén por el mango. Usted hace las preguntas, Ricardo Alemán le responde. Acuérdese, este es género periodístico de entrevista. Lo que hacemos regularmente en otros espacios es género periodístico de opinión. Pero aquí usted le hace las preguntas y Ricardo Alemán responde. Bueno, ya tiene usted la primera ahí en su pantalla. Jerusalén. ¿Qué le dirá Nicolás Maduro al cacas que apoya a Trump? Mire, en mi opinión, los dos dictadores, tanto el dictador Nicolás Maduro de Venezuela como el dictador mexicano López Obrador, los dos apoyan a Donald Trump. ¿Por qué razón? Porque los tres, Donald Trump, Nicolás Maduro y López Obrador, son populistas. ¿Sí? Los tres son populistas cortados con la misma tijera. La diferencia es que en Estados Unidos todavía la prensa sigue viva, vigente. La gran prensa, los grandes medios no han sido cooptados, a pesar de haber sido duramente golpeados por el presidente Trump, todavía no son sometidos. Esa es la única diferencia. Entonces, bueno, pues están enojados los dos, el señor Maduro y el señor López Obrador, por lo que ya parece una inminente derrota del populista Trump. Vámonos a la segunda. Jorge Beltrán pregunta, señor Alemán, López decretó la desaparición de la Fiscalía General de la República para sustituirla por la Guardia Nacional. Fascismo puro. Mire, hay un decreto, usted bien lo dice, que establece que la Guardia Nacional hará las funciones de investigación, es decir, hará el trabajo de la Fiscalía. Sin embargo, esto ya empezó a ser impugnado. A mí me parece que pronto vamos a ver, ya hay por lo menos algunas recomendaciones, incluso de la ONU, en el sentido que esto no puede ser, que esto es una violación abierta a la Constitución. Vamos a ver pronto cómo esto va a tratar de ser echado para atrás de manera legal, porque efectivamente es fascismo, es una dictadura, es decir, ya los militares van a ser quienes investiguen, quienes indaguen, quienes detengan, etcétera, y quienes juzguen. No, pues es una locura. Efectivamente, es fascismo puro. Vámonos a la tercera, Víctor Ruiz. Buenas noches, Ricardo Alemán. ¿Por qué no dicen los chairos que fue a hacer el ridículo la señora Gutiérrez Müller? Bueno, mire, la verdad es que en el viaje, si es a eso a lo que se refiere, en el viaje que hizo al extranjero, pues sí, la verdad es que puede hacer el ridículo. La señora no llevaba la representación como primera dama. Acuérdese que el tema de la diplomacia está sustentada en protocolos muy claros en todo el mundo, ¿sí? Hay visitas de gobierno, hay visitas de Estado, hay visitas de cortesía, etcétera. ¿Cuál fue la visita que hizo la señora Gutiérrez Müller a cada uno de los lugares a los que acudió? Porque además no tiene la representación como pues la primera dama. En México y en todas partes del mundo, la esposa de los presidentes es considerada como la primera dama. No es un título nobiliario, es un título diplomático. Entonces, ¿en calidad de qué fue? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, pues va a decir tonterías, francamente. ¿Sí? Acuérdense que la señora Gutiérrez Müller se asume como una mujer de ciencia y la verdad, pues no tiene nada de ciencia. Lo que hace es una farsa, todo esto que le han endilgado. Sobre todo este tema de que es investigadora del CONACYT, este cargo que le dieron sin ningún mérito más que el de pues, ser la esposa del presidente. Bueno, cada quien. Vámonos a la siguiente, vámonos a la número 4, Gerardo Sánchez. ¿Por qué en México no existe una ley tanto para la Cámara de Diputados y Senadores en la cual se exija que todos tengan educación superior, puesto que hay diputados que carecen de mucha educación? Esa es una gran pregunta, Gerardo, pero déjeme decirle que el problema es que la Cámara de Diputados se considera, así está concebida, así está ideada, como la casa del pueblo. Y en ninguna sociedad, en ningún estado, nación, bueno, pues se establece un requisito para que el pueblo primero tenga educación superior y después pueda ser integrante de la casa del pueblo, es decir,
de, pues en este caso, la Cámara de Diputados. Por esa razón no se exige que exista como mínimo una carrera profesional o un título profesional, porque está concebido como pues una, digamos, representación popular y el pueblo en general pues no tiene la obligación de tener una carrera profesional. Vámonos a la que sigue, la número 5. Roberto Andrade. Señor Alemán, ¿usted cree que quitando a López Obrador, México recupere la unidad? Ya que Morena y sus actores políticos tienen a México dividido por puros chismes que se han difundido por López Obrador. Mire, acuérdese, Roberto Andrade, que los dictadores, esto mismo está ocurriendo ahora allá en Estados Unidos, en la elección de Estados Unidos, los dictadores tienen una norma, un objetivo muy claro: dividir al pueblo, ¿sí? Polarizar a las sociedades. Un gobierno que polariza es un gobierno que gana. Incluso hay un refrán muy conocido, seguramente usted lo conoce, que dice: divide y vencerás. Y efectivamente ese es el objetivo. Entonces, por eso necesitamos que en la próxima elección, en la de 2021, la mayoría de ciudadanos voten por un partido distinto a Morena para que Morena no gane ningún lugar en la Cámara de Diputados y se consigan los equilibrios. Vámonos a la que sigue, la número 6, Rafael Morales Lara. Maestro Alemán, ¿por qué no hay denuncias por enriquecimiento ilícito en contra de los tribagos? Déjeme decirle que hay muchos señalamientos periodísticos, hay pues opiniones y demás, pero no hay todavía elementos contundentes, no hay pruebas contundentes de este enriquecimiento. Se han cuidado mucho, el señor López Obrador es un maestro para ocultar las raterías. Acuérdese el caso de Jarano y otros casos, las recaudadoras, todas estas señoras que pedían dinero en nombre de López Obrador. Bueno, pues el señor López nunca mete las manos en el lodo, hace que otros metan las manos y que se ensucien por él. Entonces, el tema es precisamente ese. Lo que hace López Obrador es no ensuciarse las manos y los hijos están pues más o menos por la misma. Entonces, acuérdense que, bueno, pues no tenemos todavía pruebas. Las vamos a tener porque al final de cuentas, pues todo lo que sube cae y se pueden ocultar muchas cosas menos las raterías. Vámonos a la que sigue, Jorge Strict Genius. El que nada debe, nada teme, pero sí se presenta a Videgaray, le voy a aplicar la misma que a Rosario Robles, que nada más iba a declarar y ahí mismo la apresaron. Efectivamente, Jorge, esta es ya conocida, esta traición típica del señor López Obrador. Pero hay más. Si nada debe Pío López Obrador, pues entonces, ¿por qué no se ha presentado? Si nada debe, que se presente, ¿no? Este es el problema de López Obrador, que con mucha frecuencia maneja un discurso doble. Cuando le conviene a uno, dice una cosa, y cuando le conviene el discurso contrario, dice lo contrario. Entonces, el tema es que me parece a mí que ya no debemos hacerle caso. Lía Reina, señor Alemán, estaba preocupada por usted, no le había visto en más de una semana, ¿está bien? Lía, estoy perfectamente bien de salud, perfectamente bien. Hoy quizá un poco desvelado, ayer estuve trabajando hasta muy tarde, pero perfectamente bien. Lo que ocurrió fue lo siguiente, Lía, se lo explico. En nuestro canal de YouTube, el canal de La Otra Opinión, nos sancionaron por una cosa francamente pues muy boba, pero que efectivamente YouTube tiene como un elemento cierto, es decir, se dijo una mentira, el gobierno de López Obrador a través de López-Gatell dijo una mentira respecto a pues la pandemia. Nosotros pusimos el video de esa mentira y YouTube lo considera, los algoritmos de YouTube lo consideran como un mensaje negativo y lo quita y nos sanciona. Nos sancionaron una semana, estamos ya desde pues toda esta semana pasada. Gracias, Lía. MNG, ni un voto a Morena, no nos vamos a arriesgar con partidos de izquierda en toda Iberoamérica, los partidos de izquierda son comunistas. MNG, déjeme decirle que la expresión de izquierda es parte de la geopolítica, perdóname, de la geometría política. Y bueno, la verdad es que no hay, digamos, elementos negativos cuando hablamos de la izquierda de manera genérica.
El problema es que Morena, en México, este partido que dice de izquierda, en realidad no es de izquierda. El partido que es de izquierda es el Partido de la Revolución Democrática y algunos otros que han estado en la historia en México, por ejemplo, el PSUM, el PMT de Berto Castillo, etcétera. Esos partidos eran de izquierda. Este partido Morena es una farsa, es un engaño que sea de izquierda. Acuérdense que los populistas, en la mayoría de los casos, son populistas de derecha y se disfrazan de populistas de izquierda precisamente para engañar a la gente. Y ese es el caso de López Obrador y el caso de su partido. Eso sí, lo que tenemos que hacer es ni un solo voto en ninguna de todas las elecciones que vienen para el partido Morena. Le agradezco. Y vámonos con la última, la número 10, Olivia Pérez. ¿De dónde sacan las encuestas? Porque yo veo día y día que somos más los que no queremos a Morena y su presidente nefasto, y ninguna persona que yo conozco la han encuestado. Tiene usted razón, Olivia Pérez. El problema, mire, es que las encuestadoras pues hacen un seguimiento, regularmente lo hacen por teléfono, ya casi no lo hacen incluso de casa en casa, lo hacen por teléfono, ¿sí? Y tienen un esquema en el que pues son muy pocas las personas a las que entrevistan por teléfono para las encuestas. Entonces, pues es simplemente un ejercicio estadístico que cada vez está siendo rebasado más por la realidad. Eso lo acabamos de ver, por ejemplo, en las encuestas en la elección de Estados Unidos. Acuérdense que la elección de Estados Unidos le daba una apabullante ventaja a Joe Biden y resulta que la elección va a estar muy cerrada. A mí me parece que es ya irreversible la victoria de Biden, sin embargo, no es con la ventaja que habían dado las encuestas. Y bueno, pues las encuestas en México todavía están peor. Acuérdense que muchas encuestadoras están siendo manejadas, están siendo sometidas, hay que decirlo con toda franqueza, por el propio gobierno y por el propio presidente. Bueno, ahí está. Pregúntale a Ricardo Alemán. 10 preguntas de usted, 10 respuestas de Ricardo Alemán. Nos vemos la próxima. Gracias. Adiós.